Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de muestreo. Básicamente, cuando hablamos de muestreo nos referimos a lo que significa el proceso de tomar una señal en tiempo continuo y convertirla a tiempo discreto. Ese proceso de transformación de una señal de tiempo continuo a tiempo discreto se conoce como muestreo. Entonces, conocemos una señal x de t que resulta ser continua en el tiempo y obtenemos una versión equivalente en tiempo discreto que resulta del proceso de tomar muestras en intervalos de tiempo definidos de la señal en tiempo continuo. Y entonces en eso consiste básicamente ese proceso de transformación. Y ya hemos hablado de muestreo antes y hemos dicho tomemos las muestras periódicamente y después de definir ese periodo de muestreo, entonces vamos a obtener pues como esa representación en el tiempo. Vamos a utilizar las herramientas que hemos venido desarrollando en lo que tiene que ver con la representación en frecuencia de señales utilizando las representaciones de Fourier. Van a ver que resulta útil desde el punto de vista de el análisis de cuál es el efecto de realizar ese proceso de muestreo y de la definición de las condiciones mínimas que deben ocurrir en ese proceso de muestreo para evitar perder información. Esa sería como la premisa fundamental en ese proceso de conversión. Si yo quiero convertir una señal de tiempo continuo a tiempo discreto, la premisa será entonces en qué condiciones debo hacer ese muestreo para evitar perder información, para que esa representación en tiempo discreto sea una fiel representación que se pueda incluso restituir y llegar nuevamente a una representación fiel de la señal en tiempo continuo. Entonces de eso vamos a hablar en lo referente a muestreo. Y hay otras justificaciones. El hecho de tener la posibilidad de utilizar electrónica digital moderna que nos permita o que nos permite, como los celulares, realizar procesamiento, registro, transmisión, almacenamiento y recuperación de señales en tiempo continuo, y la masificación de esa electrónica digital debido a disminuciones progresivas del costo mientras va aumentando los procesos de integración, entonces nos han llevado a pensar en que se justifica ampliamente el que tengamos dispositivos que permitan realizar estos procesamientos sobre las señales en tiempo continuo, ¿no es cierto? Y entonces cada vez más frecuente la solución en tiempo continuo de temas relacionados con audio. Entonces tenemos el MP3, los CDs, los teléfonos celulares. En el área de las imágenes, pues cámaras digitales, impresoras. En video se tiene el DVD y casi que agrupando todas estas condiciones pues tenemos internet. Entonces en internet tenemos la posibilidad de acceder a información, a videos, a streaming, a múltiples elementos de información que se manejan en tiempo discreto. Entonces definitivamente resulta ser una necesidad el conocer los efectos entonces y definir las condiciones en las cuales se debe manejar de manera adecuada procesos de muestreo. Y entonces el muestreo se hace muy común en las cámaras digitales. Estamos almacenando
imágenes que resultan ser muestreadas. Entonces una escena que uno podría definir mediante una imagen bidimensional en color, pues que tiene sus componentes X y Y, en realidad pues se realiza mediante un proceso de muestreo. Entonces aquí tenemos como una sección de esta imagen, algo así como hacerle un zoom a un segmento de la imagen, y entonces aquí se ve cómo esa imagen está compuesta de elementos discretos. Estamos hablando de píxeles cuya representación de intensidad entonces se asocia, por ejemplo, para imágenes en escalas de grises, a un conjunto de valores posibles. Por ejemplo, para escala de grises, valores entre 0 y 255 que determinan entonces cómo es la intensidad de ese píxel. Entonces estamos haciendo un proceso de discretización y pues dividiendo la imagen en píxeles, y de cuantificación al darle, o cuantización al darle esos valores pues a los diferentes condiciones de gris que puede llegar a tener ese píxel. Vamos a hablar de cuantización un poquito más adelante y vamos a ver pues los efectos relacionados con procesos de cuantización, pero entonces cuando hablamos de procesos de muestreo, pues tenemos ejemplos claros y específicos de procesos que se utilizan con mucha frecuencia. Esos procesos de conversión de señales en tiempo continuo en señales en tiempo discreto mediante procesos de muestreo. Entonces vamos a hablar de las generalidades y vamos a ir definiendo específicamente lo que ese proceso implica. Otro ejemplo muy conocido tiene que ver con lo que significa la impresión de documentos periódicos, ¿cierto? O sea, en esto se maneja lo que se conoce como la imagen a medio tono. Básicamente se utilizan para cada píxel dos opciones, o tenemos o negro o blanco, y básicamente la representación nos permite obtener un promedio que se asocia a lo que significaría la intensidad o el brillo de la imagen. Entonces aquí tenemos un par de imágenes, una que teóricamente es una imagen sin muestrear, obviamente es una imagen muestreada, y una versión pues que ya está representada con elementos a medio tono. Simplemente si uno hace un zoom de esas dos imágenes, pues en la primera, que teóricamente es una imagen continua, pues uno tiene una representación con una resolución muy fina, mientras que en este tipo de imágenes a medio tono, pues lo que se maneja es para cada píxel se utiliza ese patrón binario en el que se tiene unos y ceros, o blanco y negro, y simplemente lo que se aprecia es como, o nuestra capacidad de percepción lo que hace es un promedio de la intensidad, y entonces de esa forma se observa o se puede realizar procesos de impresión utilizando técnicas de muestreo de las imágenes a medio tono, ¿no es cierto? Pero entonces el tema del muestreo resulta ser natural. Nosotros de alguna forma desde que nacemos tenemos una percepción de que nuestra visión es un proceso continuo, pero en realidad no es así. Cada imagen que vemos en nuestros ojos se asocia a un proceso de muestreo que se realiza en la retina. La retina, que contiene 100 millones de bastones y 6 millones de conos, nos permite hacer un muestreo con una resolución promedio de 3 micrómetros. Y entonces, en realidad, nuestros ojos resultan ser sensores discretos. Entonces, en una sección de la retina, que es como la parte
de atrás del globo ocular, entonces se tiene un conjunto de elementos organizados espacialmente que al final pues generan esa resolución espacial en el ojo, y que por lo tanto pues se asocian a en realidad un proceso de discretización con muy buena resolución que nos hace digamos que percibir las imágenes que vemos como en una representación continua. Pero entonces incluso pues desde el punto de vista natural existe un proceso de muestreo sobre las imágenes que nuestro cerebro procesa todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿de qué manera el muestreo afecta la información contenida en una señal? El objetivo sería tener la posibilidad de mantener la información continua. Es decir, si tenemos una señal XDT azul de este tipo y la vamos a muestrear en el tiempo, entonces quisiéramos tomar muestras de manera tal que esa representación en tiempo discreto sea una fiel representación de la señal en tiempo continuo. En otras palabras, lo que pretendemos es no perder información entre las muestras. Y esto pues, en primera instancia parece ser pues, un problema muy difícil de resolver o sin solución, porque básicamente uno diría que esa información que está entre las muestras se pierde. Entonces, en esta imagen de arriba uno diría, pero es que entre estas dos muestras pues tengo este pico de acá y entonces perdí esa información. Entonces, lo que pretendemos es definir condiciones que nos permitan pensar en un muestreo sin pérdida de información, de manera que no nos ocurra, como vemos en la parte de abajo, en la que se hace un muestreo de la señal verde y entonces el muestreo se hace de manera tal que incluso esa señal muestreada pueda representar la señal roja en tiempo continuo. Es algo así como que debido a las condiciones de muestreo, ese proceso de muestreo se puede asociar a dos señales diferentes, pues que resulta ser un problema cuando uno quiere reconstruir esa señal. La reconstrucción de la señal nos puede llevar a información que no corresponde a la realidad. Entonces, pretendemos plantear mediante las herramientas que tenemos de análisis de señales y pues y su representación en frecuencia utilizando las representaciones de Fourier, cómo deberían ser esas condiciones de muestreo y cómo bajo determinadas condiciones se puede presentar incluso pérdida de información, y entonces intentar abordar ese proceso que resulta ser cada vez más común de manera más adecuada, buscando evitar la pérdida de información. Entonces, para determinar el efecto de muestreo, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear una técnica de muestreo basada pues, en cosas que ya hemos mencionado, que es la utilización del muestreo con impulsos. Entonces, si tenemos una señal original X de t y la vamos a comparar con una señal X sub p de t, que lo que hace es tener una representación de la señal X de t mediante impulsos, que resulta ser como una reconstrucción de la versión muestrada X de n utilizando un periodo de muestreo definido. Entonces, si realizamos un proceso de muestreo uniforme, es decir, si a la señal azul le realizamos un muestreo con un periodo definido t, que es igual a 2pi sobre omega s, donde omega s, esa s sería pues como por la sigla en inglés de sampling. Entonces la frecuencia de muestreo omega s se asocia entonces a ese periodo de muestreo t, que nos permite entonces obtener esas muestras en rojo de esa señal en tiempo continuo. Y entonces ya hemos mencionado anteriormente que yo puedo hacer
en tiempo continuo una reconstrucción con impulsos de esa señal representada mediante ese proceso de muestreo de la señal en tiempo discreto. Básicamente eso es equivalente a tener un impulso asociado pues, a cada una de las muestras que he planteado con pues el área correspondiente al impulso asociada entonces a la amplitud de la muestra que se toma de manera correspondiente. Y ya hemos mencionado que esto se puede plantear de esta forma: x sub p de t, que sería básicamente esa señal mediante reconstrucción con impulsos, es igual a la suma sobre n de la señal muestreada x de n multiplicada por los impulsos correspondientes. Entonces lo que tengo es básicamente un tren de impulsos que se multiplica en el tiempo por la señal muestreada x de n. Y entonces vamos a recordar un poco lo que mencionamos al respecto. La reconstrucción con impulsos lo que hace es mapear esa señal x de n en tiempo discreto a una señal x sub p de t en tiempo continuo. Y es lo que representa pues esa señal x sub p de t. Esa señal x sub p de t entonces resulta de esa señal x de n multiplicada por ese tren de impulsos que es equivalente en tiempo continuo a x sub n de t, que es igual a x de t en tiempo continuo, o lo que es lo mismo, lo que se plantea en tiempo continuo es tomar la señal x de t y multiplicarla por un tren de impulsos en el tiempo, ¿no es cierto? Recuerden que esta suma desde menos infinito a infinito de los impulsos es lo que conocemos como el tren de impulsos p de t, ¿no es cierto? Entonces la reconstrucción obtenida es equivalente a realizar esa multiplicación en el tiempo de la señal original por el tren de impulsos. Eso es equivalente entonces a realizar como esa reconstrucción con impulsos de la señal en tiempo discreto x de n, ¿no es cierto? Y entonces vamos a definir una condición muy importante de las señales, y es el tema de la señal de banda limitada. Uno puede decir que tiene una señal de banda limitada si la transformada de Fourier de la señal contiene todas las componentes en frecuencia dentro de una banda definida. Es decir, una representación como esta será una representación de una señal de banda limitada. Tenemos una señal en tiempo continuo cuya transformada de Fourier está representada por una representación espectral donde toda la información está contenida en una banda específica. En este caso, para frecuencias entre menos W y W está toda la información de la señal. Entonces, para una señal de ese tipo, pues ese tipo de señales las llamamos como señal de banda limitada. En una franja de frecuencia está contenida toda la información pues, correspondiente a esa señal. Entonces, eso es una señal de banda limitada. Resulta que si yo tomo una señal de banda limitada y la multiplico por un tren de impulsos en el tiempo, que es lo que estamos llamando como reconstrucción por impulsos, eso resulta ser en frecuencia equivalente a una convolución. Entonces lo que haríamos sería la convolución en frecuencia de la transformada de Fourier o de la representación espectral de esa señal de banda limitada con un tren de impulsos en el tiempo, que en frecuencia pues es un tren de impulsos que básicamente lo que hace es generar copias del contenido de la frecuencia original. Entonces si hago la convolución en la frecuencia de la señal original y de la transformada de Fourier de un tren de impulsos, que es un tren de impulsos que tiene pues como área cada impulso 2pi sobre t y separación igual a la frecuencia de muestreo omega s,
Básicamente lo que ocurre es que esa representación espectral de la señal se reproduce en los diferentes lugares donde están los impulsos. Entonces lo que vamos a obtener es una señal cuya transformada de Fourier x sub p de j omega es la convolución de esas dos señales multiplicada por 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Básicamente lo que tengo es las copias de esa representación en frecuencia en los lugares donde ocurren los impulsos, ¿no es cierto? Entonces, debido pues a esta multiplicación por 1 sobre 2pi, lo que tengo es una representación de esa señal que resulta pues de esa convolución que tiene pues como amplitud 1 sobre t y frecuencia pues la frecuencia con la que se repiten esas señales pues corresponde a la frecuencia de muestreo omega s, que sería la frecuencia pues con la cual se repiten los impulsos, ¿no es cierto? Bien, y entonces recordemos algunas relaciones pues, que existen entre diferentes representaciones en tiempo continuo y tiempo discreto en función de las representaciones de Fourier. ¿Cuál sería la relación entonces entre la transformada de Fourier en tiempo discreto de la señal x de n, cuya equivalencia en tiempo continuo es x de n por t, y la transformada de Fourier en tiempo continuo de esa señal que hemos llamado pues como la reconstrucción por impulsos x sub p de t, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería esa relación? Lo que tenemos es una señal x de t cuya transformada de Fourier es x de j omega, una señal de banda limitada con la que hemos planteado, y entonces recordemos que la transformada de Fourier en tiempo discreto x de e a la j omega es una suma desde menos infinito a infinito de x de n por e a la menos j omega n, ¿no es cierto? Pero entonces, como lo planteamos en la presentación anterior, la transformada de Fourier en tiempo continuo de x sub p de t se relaciona con respecto a esa transformada de Fourier en tiempo discreto, de manera que la transformada de Fourier de x sub p de j omega es igual a la transformada de Fourier de x de e a la j omega, donde omega mayúscula es igual a omega t. Y eso pues lo planteamos mediante esta relación pues, que se desarrolla aquí pues, y que se demuestra de manera simple. Entonces, básicamente, recordemos que esa relación entre las transformadas de Fourier en tiempo continuo y en tiempo discreto, básicamente se asocia a pues, que omega para la representación de la transformada de Fourier en tiempo discreto es igual a omega t, asociado pues, a la representación de la transformada de Fourier en tiempo continuo. Entonces, mediante esa relación, pues se puede ver cuál es el efecto que va a tener este proceso de representación mediante lo que hemos llamado la reconstrucción por impulsos. Entonces, partimos de esa idea de que la transformada de Fourier de la señal muestreada con impulsos es igual a la transformada de Fourier en tiempo discreto, para la cual omega mayúscula es igual a omega t. Tenemos la representación de la transformada mediante la transformada de Fourier de la señal en tiempo continuo, y entonces la transformada de Fourier en tiempo continuo de la señal reconstruida con impulsos, pues dijimos que contiene pues las copias de esa señal original, y la transformada de Fourier en tiempo discreto pues básicamente será una representación similar en la cual tenemos pues que se basa en esa representación de la señal muestreada
que corresponde pues a x de e a la j omega, que es igual pues a ese x sub p de j omega, en el que omega es igual a omega mayúscula sobre t. Entonces, al plantear esta relación, pues que resulta ser una relación en dos vías, obtengo o puedo visualizar lo que sería la transformada de Fourier en tiempo discreto de esa señal reconstruida con impulsos, ¿no es cierto? Que sería una representación de este tipo. Pero entonces, ¿qué ocurre con esas copias? Recordemos que las copias de alta frecuencia se pueden remover con un filtro pasabajos. Y en ese proceso pues se ajusta ese filtro pasabajos ideal de manera que la magnitud se multiplique por t para deshacerse del escalamiento en amplitud. Entonces lo que se está planteando es que yo en el proceso de reconstrucción con impulsos pues obtengo una representación pues mediante la transformada de Fourier de esa señal reconstruida por impulsos en tiempo continuo, que tiene pues esas copias. Pero como la información fundamental para un proceso de reconstrucción de la señal muestreada, para obtener pues la señal en tiempo continuo original, solamente requiere pues de la información contenida pues en esta parte de la representación espectral, es decir, no necesitamos las copias, sino que solamente necesitamos esta componente para hacer la reconstrucción de esa señal de banda limitada. Pues podemos aplicar un filtro pasabajos ideal, que lo que hace es simplemente mantener pues la información correspondiente de la señal original que me interesa y eliminar esas componentes adicionales que no me ayudan y no me representan pues como información importante, relevante, más allá de la información que tenemos pues en esta parte de el contenido en frecuencia, ¿no es cierto? Y entonces fíjense que ese filtro pasabajo pues estará entre las frecuencias menos omega s medios y omega s medios, de manera que dentro de ese filtro pasabajos cabe pues toda la información de la señal de banda limitada correspondiente, ¿no es cierto? Entonces este proceso de reconstrucción con impulsos seguida por un filtrado ideal pasabajo se conoce como la reconstrucción de banda limitada. Yo puedo reconstruir la señal en tiempo continuo sin pérdida de información, en este caso, si lo que hago es hacer un proceso de reconstrucción con impulsos seguida por este filtrado pasabajo que simplemente mantiene la información fundamental, ¿no es cierto? Y entonces aquí aparece lo que conocemos como el teorema de muestreo. ¿En qué condiciones debo muestrear para no perder información? Entonces podemos decir que si la señal es de banda limitada, es posible realizar un muestreo sin pérdida de información. ¿En qué condiciones? Pues básicamente si x de t, que es la señal en tiempo continuo, que resulta ser una señal de banda limitada, es decir, una señal que tiene claramente definidas todas las componentes en frecuencia que la conforman, entonces eso se asocia a esta definición. Es decir, que la representación de Fourier vale 0 para una banda en frecuencia mayor a un valor máximo, ¿no es cierto? Entonces esa representación, la representación en frecuencia de la señal de banda limitada, pues básicamente estará contenida en un rango cuya frecuencia máxima será esta omega sub m, ¿no es cierto? Entonces es posible reconstruir x de t de manera única con base en las muestras x de nt si tengo una frecuencia omega s o frecuencia de muestreo que corresponde a 2pi sobre t mayor a 2 veces la frecuencia máxima del contenido de la señal, ¿no es cierto? Es decir,
hemos definido lo que se conoce como la razón de Nyquist, que sería entonces la frecuencia mínima de muestreo posible, que sería 2 omega n, o 2 veces la frecuencia máxima del contenido frecuencial pues de la señal, y entonces esta relación que define la frecuencia mínima de muestreo se conoce como razón de Nyquist. Y entonces esto es lo que plantea el teorema de muestreo. En otras palabras, lo que queremos decir es que es necesario muestrear a una frecuencia de muestreo que sea por lo menos el doble de la componente máxima de frecuencia de la señal de banda limitada, ¿no es cierto? Entonces hemos planteado 3 ideas fundamentales en lo que significa el proceso de muestreo. Por un lado, pues está el muestreo de una señal en tiempo continuo x de t, que me genera una señal x de n al muestrear esa señal x de t con un periodo de muestreo t, ¿no es cierto? Entonces hemos definido lo que llamamos la reconstrucción de banda limitada, que no es otra cosa que hacer una reconstrucción por impulsos de esa señal x de n, utilizando impulsos de manera que me permite obtener una señal en tiempo continuo x sub p de t, que es el producto de esa señal x de n por el tren de impulsos, que es esta sumatoria de los impulsos desde menos infinito hasta infinito. Y luego de hacer eso, yo puedo aplicar un filtro espacio-bajo ideal que tengan como frecuencia de corte la mitad de omega s medios, ¿sí? De esa manera, entonces yo voy a obtener una señal x sub r de t. Entonces, esa señal x sub r de t, dice el teorema de muestreo que si tengo una señal original de banda limitada, cuyas frecuencias o tenemos una banda de frecuencias que está contenida dentro de omega s medios, donde omega s sería la frecuencia de muestreo, es decir, la frecuencia de este tren de impulsos, entonces esta salida, esta señal x sub r de t, será igual a la señal x de t. Es decir, he podido reconstruir la señal x de t de manera muy fiel a través de x sub r de t, sin pérdida de información. A eso me refiero con fidelidad, ¿no es cierto? No hay pérdida de información en la señal x sub r de t, que es la señal reconstruida, si se cumplen pues estas condiciones. Hacemos un proceso de muestreo, una reconstrucción con impulsos, aplicamos un filtro pasabajo y entonces esa señal de salida del filtro pasabajo será una fiel copia de la señal x de t original, si se cumple entonces que la frecuencia de muestreo es por lo menos el doble de la frecuencia máxima correspondiente al contenido en frecuencia de la señal original de banda limitada, ¿no es cierto? Esas son como las 3 ideas que se han planteado para lograr realizar un proceso de muestreo sin pérdida de información. Bien, entonces miremos un ejemplo. Cuando se quiere hacer el muestreo de audio, entonces partimos de la idea de que el audio es una señal en tiempo continuo de banda limitada. Básicamente el audio tiene componentes en frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces en ese rango, toda la información está contenida en ese rango de frecuencias. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el máximo periodo de muestreo t que puede ser usado para muestrear una señal sin pérdida de información audible? Entonces lo que hemos planteado es que como 2pi sobre la frecuencia máxima es igual a omega máximo, es decir, esa componente máxima de frecuencia, eso debe ser menor a la frecuencia de muestreo sobre 2, que es igual a 2pi sobre 2t. Entonces lo que tiene que ocurrir
pues al despejar la desigualdad es que el periodo debe ser menor a 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima, y la frecuencia máxima de esa banda de frecuencias de la señal de banda limitada es 20 kHz, lo que quiere decir que eso es igual a 1 sobre 2 por 20 kHz, que resulta ser 25 microsegundos. Eso quiere decir que para evitar la pérdida de información debemos muestrear como máximo a 25 microsegundos, ¿cierto? De manera que con ese muestreo pues logramos pues recoger la información de manera tal que no haya pérdida de información. Bien, entonces el muestreo seguido de reconstrucción de banda limitada desde el punto de vista de lo que significan las operaciones en el tiempo, pues básicamente es una multiplicación por un tren de impulsos y luego se hace un filtrado pasabajos, tal como lo hemos planteado. Entonces lo que tenemos es una señal x de t que se multiplica en el tiempo por un tren de impulsos. Esta es la función de muestreo p de t, para obtener entonces esa señal x sub p, que es la reconstrucción por impulsos, al cual pues se le aplica se le puede aplicar un filtro pasabajos para entonces obtener una reconstrucción de la señal original x de t, que sería x sub r de t, ¿no es cierto? Pero entonces se puede presentar un problema conocido como solapamiento, o lo que también se conoce con frecuencia como aliasing. Entonces, ¿qué pasa si lo que tenemos es una señal que tiene frecuencias mayores a omega s medios? Es decir, si tengo un filtro pasabajos que tiene una frecuencia de muestreo definida omega s y que por lo tanto tiene una banda definida para el filtro cuya frecuencia de corte pues es omega s medios. ¿Qué pasa si la señal que tenemos tiene componentes en frecuencia que superan pues la banda del filtro pasabajos? Entonces miremos qué ocurre. Partamos de una señal que tiene pues una representación de este tipo, ¿cierto? Entonces tenemos una señal que tiene una transformada de Fourier representada mediante un par de impulsos en frecuencia. Esto se asocia entonces a una señal cosenoidal, y entonces lo que hago es que esa señal, que en el tiempo pues es una señal continua y que se multiplica en el tiempo por un tren de impulsos, pues ya en la frecuencia, que está representada mediante esta transformada de Fourier, se hace una convolución con un tren de impulsos, ¿no es cierto?, en la frecuencia, lo que genera pues copias de esa señal que se repiten pues en función de la frecuencia de muestreo omega s. Entonces, si tengo un filtro pasabajos cuya frecuencia de corte es omega s medios, entonces pues en este caso el proceso de reconstrucción resulta ser fiel. Aquí dentro de la banda pues tenemos el contenido de la representación en frecuencia de la señal original. Quiere decir que al aplicar el filtro pasabandas que elimina estas componentes que están por encima de la frecuencia de corte, pues vamos a tener una reproducción fiel de la señal original, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si lo que hacemos es aumentamos la frecuencia de la señal original? Lo que genera desde el punto de vista de la representación espectral pues es un corrimiento de esas componentes en frecuencia de la señal, ¿no es cierto?, que después de realizar la convolución pues lo que genera es las copias, nuevamente las copias correspondientes, y en este caso pues considerando que ese aumento en frecuencia no sobrepasa la frecuencia del filtro
pasa abajo, pues seguiremos realizando una reconstrucción fiel de la señal original. Pero ¿qué pasa si esa señal original ya tiene componentes en frecuencia que están justo en el límite del filtro? Básicamente, fíjense que este proceso lo que hace es casi que sobreponer ese proceso de copias asociadas a la convolución con el tren de impulsos. Fíjense que hace que esas componentes en frecuencia se solapen unas sobre otras, ¿no es cierto? Aquí las teníamos definidas claramente. Pues tenemos el impulso verde y el impulso azul, pero entonces ya al aumentar la frecuencia, ese proceso de copia ya hace que esas componentes en frecuencia se solapen unas sobre otras, y además al realizar el proceso de filtrado, fíjense entonces que no vamos a tener información contenida dentro de el filtro, y por lo tanto vamos a empezar a perder información. Si yo sigo incluso aumentando la frecuencia, fíjense aquí el fenómeno que ocurre. No solamente pues esas copias hacen que la componente fundamental está fuera pues, de la señal original, está fuera del filtro, sino que las copias hacen que se genere pues unas componentes que sí quedan incluidas dentro del filtro, pero que no corresponden a la señal original, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta reconstrucción con el filtro genera una distorsión de lo que significaría la señal original y pues un problema grave asociado pues a ese proceso de reconstrucción. Entonces, a medida que vamos aumentando la frecuencia y nos salimos de la banda del filtro pasabajos, entonces se generan esos procesos de solapamiento que básicamente lo que generan es una distorsión sobre la señal original. Ya no logramos generar una reconstrucción real de la señal original, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto del aliasing o del envolvimiento de frecuencias? Básicamente, pues yo tengo una gráfica aquí en la que represento las frecuencias de entrada contra las frecuencias de salida. Y entonces, para el caso en el que tenemos las frecuencias de la señal dentro de la banda de reconstrucción del filtro, entonces pues básicamente este par de puntos representan pues esas componentes en frecuencia, pero a medida entonces que voy aumentando la frecuencia, pues estas se desplazan sobre esta representación lineal de las frecuencias hasta un punto en el cual llego al borde de esa condición. Pero si sigo aumentando la frecuencia de la señal original, debido a ese proceso de envolvimiento, entonces fíjense que ya se generan componentes a la salida de menor frecuencia, que son las que se ubican aquí dentro del filtro, ¿cierto? Que corresponderían entonces a esas componentes en frecuencia que al intentar reconstruir la señal original pues me generan una señal que resulta ser totalmente distorsionada a la señal que se está intentando muestrear, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí ocurre ese fenómeno de envolvimiento. Ese envolvimiento es pues que básicamente mientras estemos en esta región de frecuencias podremos reconstruir la señal, pero a medida que nos salimos pues de esta región, entonces empieza a haber una repetición de frecuencias, porque empieza a generarse copias que dentro del rango del filtro pues son copias que no mantienen el contenido original de la señal, y por lo tanto pues se genera un problema de distorsión en la señal. Entonces esto es lo que conocemos como solapamiento o envolvimiento. Entonces miremos un ejemplo de aliasing. Si yo tengo una señal periódica con periodo 0.1 milisegundos, es decir, con una frecuencia de 10 kHz,
y es muestreada a 44 kHz. ¿A qué frecuencia el tercer armónico se solapa? Entonces miremos, con base en la representación que planteábamos hace un momento, lo que tenemos es esta gráfica de frecuencias de entrada en kilohertz y frecuencias de salida. Básicamente lo que estamos diciendo es que mientras tengamos señales que estén en este segmento, no ocurrirá aliasing por envolvimiento. Básicamente lo que estamos diciendo es que si yo tengo una señal a 10 kHz, entonces 10 kHz a la entrada, entonces a la salida pues voy a tener los mismos 10 kHz, ¿cierto? Si tengo una señal de 20 kHz que está antes de este pico, entonces a la salida voy a tener una señal de 20 kHz. Pero si ya me subo a 30 kHz, que está por encima de este pico, o sea, por aquí, fíjense que esa señal a 30 kHz en realidad se va a representar como una señal muestreada a 14 kHz, que resulta pues de ese proceso de la resta de 44 kHz menos 30, y que ya está en esta región en la cual no se observa pues ese crecimiento lineal que debería pues ser continuo, pero que debido al proceso de muestreo pues básicamente se genera aquí una discontinuidad y un envolvimiento de las frecuencias, de manera que si yo intento muestrear una señal a 30 kHz, en realidad voy a obtener una representación de esa señal de 30 kHz como si fuera una señal a 14 kHz, que en realidad pues no corresponde a la realidad, ¿no es cierto? Y entonces básicamente armónicos de esa señal original, que era una señal a 10 kHz, como pues a partir del tercer armónico ya se presentan problemas de envolvimiento y de aliasing, representando pues esos armónicos de manera inadecuada, básicamente a frecuencias que no corresponden a la frecuencia original del armónico, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué genera? Pues aquellas señales o más bien para esa señal la componente a 10 kHz pues se ubica de manera adecuada pues a la frecuencia correspondiente, incluso la de 20 kHz se ubica en la posición adecuada, pero a medida que pues las componentes armónicas, esa tercera armónica ya al ser muestreada se ubica por aquí en un lugar donde no le corresponde. Y lo mismo ocurre con la cuarta y la quinta, se van repartiendo de manera inadecuada, de manera que se revuelven las armónicas pues, al realizar ese proceso de muestreo. Entonces, básicamente eso lo que genera es un proceso de reconstrucción distorsionada. Tenemos una reconstrucción que no resulta ser una representación de la señal original, ¿no es cierto? Bien, las componentes de alta frecuencia de señales complejas también se envuelven. Si yo tengo una señal compleja como esta, es decir, una señal de banda limitada, toda la información en frecuencia está contenida en este rango de frecuencias. Si yo hago un proceso de reconstrucción con impulsos, que básicamente es equivalente a realizar la convolución en la frecuencia por este tren de impulsos, mientras que la frecuencia de muestreo sea suficientemente alta, entonces pues en este caso no voy a tener ningún problema. Aquí voy a tener una reconstrucción fiel de la señal original, porque al aplicar este filtro pasabajos cuya frecuencia de corte es igual a omega s medios, entonces la información contenida dentro de el filtro pues es una copia fiel de la información original. ¿Qué pasa entonces si en lugar de eso lo que tengo es una señal que tiene información en frecuencia que tiene una frecuencia máxima mayor? Pues en este caso pues se puede hacer reconstrucción sin ningún problema, hasta este punto en el que la información pues queda atrapada dentro de pues la representación en frecuencia del filtro, de manera que hasta aquí pues podemos hacer reconstrucción fiel. Pero ¿qué pasa
si tengo una señal cuya contenido en frecuencia se sale de el filtro. Fíjense que incluso en esta región se genera solapamiento, y ese solapamiento lo que hace es generar una distorsión, ¿no es cierto? Entonces no solamente se pierde esta información que se sale del filtro, sino que información que no corresponde se solapa por aquí, de manera que lo que hace es generar una distorsión de la señal reconstruida, ¿no es cierto? Entonces empieza a presentarse procesos de solapamiento, distorsión de la señal y por lo tanto pérdida de información. El solapamiento también se genera a medida que se decrece la frecuencia de muestreo. Es decir, si yo tengo un filtro pasabajos con frecuencia de muestreo omega S medios, y lo que hago es disminuir, pues si disminuyo la frecuencia de muestreo, es decir, si aumento el periodo de muestreo, entonces con respecto a esa señal original empiezan a presentarse solapamientos. Si sigo disminuyendo la frecuencia de muestreo, entonces la frecuencia de corte de ese filtro se superpone sobre la representación de la señal, y entonces se presentan los solapamientos y se presenta el aliasing, de manera que se genera distorsión. Entonces la distorsión, el aliasing, se genera o por tener para un filtro con frecuencia de corte definido una señal cuyas componentes máximas de frecuencia se salen del rango del filtro, o por disminuir la frecuencia de muestreo del filtro, ¿no es cierto? De manera que igual se presenta el solapamiento y la distorsión correspondiente, ¿no es cierto? Que puede ser pues más dramático si hago más angosto el ancho de banda pues del filtro pasabajos correspondiente. Eso pues ocurre pues al disminuir la frecuencia de muestreo de esta señal pues que corresponde a la señal que genera el muestreo o la reconstrucción con impulsos, ¿no es cierto? Pero entonces existe una posible solución a esa condición, y es utilizar lo que se conoce como un filtro anti-aliasing. Un filtro anti-aliasing lo que pretende, pues digamos que no soluciona el problema de pérdida de información, pero sí puede llegar a solucionar el problema de distorsión debido al solapamiento de frecuencias. Entonces, ¿qué propuesta hace un filtro anti-aliasing? Lo que pretende es remover las componentes en frecuencia que se pueden solapar antes de realizar el proceso de muestreo. Es decir, un filtro anti-aliasing se aplica a la señal original, quitando aquellas componentes en frecuencia que están por encima de la frecuencia de corte del filtro de reconstrucción, de manera que al momento de realizar ese proceso pues de multiplicación en el tiempo para tener la señal reconstruida con impulsos X sub P de t y aplicar el filtro de reconstrucción, pues ya no se tengan las componentes en frecuencia que se salen del filtro de reconstrucción, ¿no es cierto? Y entonces, aunque en este caso ya X sub R de t no será igual a X de t, porque en este proceso de filtrado inicial se perderá algo de información, pues no se va a generar una distorsión en la señal de salida que resulte ser significativamente que resulte dañar la señal original, ¿cierto? pues hay pérdida de información, pero la reconstrucción me permite hacer una reconstrucción de una versión filtrada de la señal original. Entonces, si lo que partimos es de esta condición y aplicamos un filtro anti-aliasing a la señal original, pues lo que vamos a hacer es recortar a la señal original esas componentes de alta frecuencia que se van a solapar, de manera entonces que el filtro pues solamente tendrá información con base en la señal original que ya está prefiltrada, quitando esas componentes de alta frecuencia, ¿no es cierto?
Y entonces ya la reconstrucción no genera solapamiento. De manera entonces que si tengo un filtro con ancho de banda menor, yo aplico un proceso de filtrado anti-aliasing a la señal original y la reconstrucción pues no va a tener solapamiento y por lo tanto pues voy a tener una reconstrucción fiel de la señal prefiltrada, ¿no es cierto? De la señal prefiltrada. Bien, entonces, en resumen, hablando en general nuevamente de muestreo, entonces de alguna forma resulta fácil, resulta intuitivo interpretar los efectos que el proceso de muestreo se tiene cuando se habla en términos de representaciones en frecuencia utilizando las representaciones de Fourier. Entonces, lo que podemos decir es que si contamos con señales de banda limitada en frecuencia, es decir, son señales que tienen contenido en frecuencia en un rango de frecuencias, en este caso entre menos W y W, entonces se puede afirmar que se puede realizar muestreo sin pérdida de información. La frecuencia de muestreo mínima para el muestreo sin pérdida de información se conoce como razón de Nyquist, y la razón de Nyquist pues habla de que es el doble de la máxima frecuencia contenida en la señal de banda limitada. La frecuencia de muestreo el proceso de muestreo debe ser el doble de la frecuencia máxima del contenido en frecuencia de la señal de banda limitada. Muestrear a frecuencias por debajo de la razón de Nyquist genera aliasing o solapamiento, que resulta ser un problema pues que hay que intentar evitar, y una técnica asociada para la eliminación del aliasing puede consistir en la aplicación del filtro anti-aliasing o ese prefiltrado que permite remover las componentes en frecuencia que en una condición normal se solaparían. Entonces, aquí está la teoría básica correspondiente a lo que significan los procesos de muestreo. Esto corresponde a la lectura recomendada del capítulo 7 entre el 7.0 y 7.6. Entonces, con eso finalizamos con la presentación del día de hoy. Hasta pronto.